En exclusiva para Telesur, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Canciller, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes, a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias a usted, pues muy pendientes, escuchando de manera detallada lo que significa la jurisprudencia que pueda generar esta decisión que ha tomado el grupo de trabajo. De todo ello quiero conversar con usted. Lo primero, el tema de la vinculación, que debe ser de manera específicamente vinculante esta decisión del grupo de trabajo. Esto quiere decir entonces que ahora debería pronunciarse Reino Unido y Suecia, canciller. Bueno, ellos deben pronunciarse inmediatamente. Las acusaciones de las que son objeto son gravísimas y por tanto es indispensable que lo hagan. Entiendo que el Reino Unido ya lo ha hecho. He visto hoy en la madrugada una información al respecto de eso y ellos dicen que a ellos les importa muy poco lo que decide el grupo de trabajo, que ellos tienen instituciones judiciales muy respetables, que ellos son respetuosos de la ley y que por tanto ellos van a continuar con su posición obstinada de no respetar los derechos humanos. Es lamentable, pero esa es la reacción inicial del Reino Unido, después de que un tan importante y respetable grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas les dice nada más que han violado importantes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Nada más eso. Ya lo que yo pregunto es, ¿de qué más quieren que se los acuse? Para que tomen finalmente la decisión de dejar libre a un hombre al que tienen arbitrariamente detenido durante más de 5 años por la decisión que ha tomado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Canciller, Julian Assange ha dicho que él sabe que esta situación, que esta decisión, que esta medida que ha tomado el grupo de trabajo de expertos legales de la ONU tendrá efectos diplomáticos. Así lo ha dicho específicamente. Sé que eso tendrá efectos diplomáticos. Puede haber movimientos y sanciones contra estos estados. La ONU debe garantizar este cumplimiento. Está enviándole un mensaje hacia los Estados Unidos, está poniendo sobre el tapete la dificultad diplomática. Usted como diplomático, ¿cómo lo interpreta? A ver, debemos dejar bien claro, las responsabilidades que se tienen también implicaciones. El grupo de trabajo, yo quiero leer esta parte final porque me parece realmente importante. En base a estos argumentos, estamos hablando de más de 90 o 100 informaciones, reacciones, no solamente la demanda del grupo de abogados de Julian Assange, sino la respuesta que dan Suecia y el Reino Unido, que están dispuestos a participar en el proceso, porque si le responden al grupo de trabajo, quiere decir que reconocen la validez de ese grupo de trabajo. Si no, no le contestarían, dirían no, el grupo de trabajo no tenemos por qué contestar. Le responden, explican, y el grupo de trabajo, después de analizar la demanda de Julian Assange y las respuestas de los dos gobiernos, con todo detenimiento y después de hacer un análisis, llegan a la conclusión que la privación de la libertad del señor Assange es arbitraria. Escuchemos bien, es arbitraria y está en contravención de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido suscrita, avalada, reconocida por todos los países del mundo y por Suecia y por el Reino Unido. Y segundo, dice, y también es violatoria de los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Debe quedar claro que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está diciendo que la detención es arbitraria y además está diciendo que es violatoria de dos importantísimos instrumentos internacionales que todos los países del mundo reconocemos y alegamos cuando consideramos que se están violando. Y por otro lado, dice, primero, le requiere a los dos gobiernos que evalúen la situación del señor Assange y garanticen su seguridad e integridad física para facilitar el ejercicio de su libertad de movimiento y garantizar el disfrute de sus derechos. Y termina diciendo algo que es muy importante. Además de pedirles
que le garanticen la libertad, dicen también de reconocerle el derecho a la reparación por esta arbitrariedad que han cometido durante 5 años. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas muy importantes y el Reino Unido y Suecia deben de tener muy en cuenta esto. Valorar, reconocer y corregir lo que tienen que corregir. Julian Assange ha sido en este momento considerado por las Naciones Unidas como un preso arbitrario, una detención arbitraria que tiene que ser corregida. Es tiempo de que dejen libre a Julian Assange y es un momento adicional, un punto adicional respecto a las razones por las cuales el Ecuador le concedió el asilo. Ya con esto queda perfectamente claro de que estamos hablando de una persecución política. Si no, ¿cómo se explica que 2 países tengan arbitrariamente detenido a un ciudadano sin el derecho, ni el mínimo derecho a la defensa, ni a la presunción de su inocencia? Exactamente es lo que han dicho los abogados del grupo legal de Julian Assange. Suecia no ofrece garantías de protección a su vida, ha sido sometido a distintas formas de detención desde el 2010. El confinamiento, así lo catalogan, canciller, confinamiento en la embajada debe ser visto también todos estos años como una detención. No se le ha permitido la legítima defensa porque no ha sido investigado pese que al derecho internacional lo permite. A esto unimos lo que acabamos de escuchar, canciller, del juez Baltasar Garzón. El grupo de trabajo de la ONU toma decisiones que son avaladas por norma por la Asamblea General. Esto quiere decir que son imperativas y universales. Sin embargo, lo que vemos, por lo que ha respondido Reino Unido, por la respuesta del Ejecutivo de Suecia, todo parece indicar que esto no va a ser atendido. Habrá que esperar seguramente próximas horas cómo se mueven las cosas. Sin embargo, ya en este primer escenario, eso es lo que se ve. Sí, insisto, yo no sé de qué más quiere Suecia y el Reino Unido que lo acusen. O sea, después de todo esto, después de esta decisión respecto a la detención arbitraria y a la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿de qué más quieren que se los acuse? Para proceder a enmendar su error y a reparar a la víctima. Porque cuando se habla de detención arbitraria, estamos considerando que hay una víctima de esa detención arbitraria. Y esa víctima debe ser resarcida por aquellos estados que son responsables de hacerlo. Es fundamental que la comunidad internacional pueda darse cuenta y pueda hacer conciencia de lo que está pasando. Y ya no solamente entonces que está produciéndose y que se mantiene una situación de arbitrariedad en la detención, sino que ahora arbitrariamente también el Reino Unido ha decidido, porque así ha salido un comunicado hoy en la mañana del Reino Unido, han decidido arbitrariamente tampoco tener en cuenta, tampoco reconocer y respetar la decisión que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha tomado. Es el colmo de la arbitrariedad permanente que se ha tenido en este caso y que ahora continúa. Ojalá la comunidad internacional sea capaz de modificar esta actitud, esta conducta absolutamente irregular, absolutamente arbitraria de estos 2 países que están sosteniendo una situación que no se corresponde con los derechos humanos, que es intolerable. Para el mundo debe ser intolerable lo que está sucediendo. Canciller, ustedes como gobierno a través de la Embajada de Ecuador en Londres le han ofrecido todas las posibilidades de protección durante estos años al interior, como refugiado, dicen los expertos de la ONU, en el confinamiento al interior de la Embajada. ¿Qué harán? ¿Qué más viene ahora por parte del gobierno ecuatoriano al conocerse esta decisión de este Consejo de Expertos de la ONU? Mire, antes de contestar eso, solamente decir algo que adicionalmente ya no solamente es una arbitrariedad y una violación a los instrumentos internacionales, sino que también es un problema humanitario, que ellos lo dicen, el grupo de trabajo lo dice. La Embajada del Ecuador no tiene instrumentos médicos, no los puede tener, por supuesto, para poder atender la salud de Julian Assange, y esa salud se pone en grave riesgo. O sea, ya no solamente es una cuestión violatoria de la ley, sino también una cuestión humanitaria. Nosotros hemos solicitado al Reino Unido y le hemos dicho, bajo nuestra protección, bajo nuestra responsabilidad, permítanos que se le vayan a tomar exámenes por un problema que Julián
ha señalado y que tiene durante algún tiempo ya en su hombro. La doctora, la facultativa, digamos, en medicina, ha pedido que se le haga un examen especial que no se lo puede hacer porque no hay los equipos suficientes en la embajada. Tampoco lo han permitido. O sea, lo han dicho diplomáticamente, sí puede salir, pero apenas salga lo tomamos preso. Es una manera de decir, no le permitimos que continúe recibiendo la protección del Estado ecuatoriano a través del asilo si es que sale de la embajada para atenderse un asunto médico. O sea, es el colmo ya no solamente de la arbitrariedad, sino de la inhumanidad, de no tener siquiera consideración de los problemas de salud de una persona, que cualquier persona que estuviera presa y que estuviera condenada por los más horrendos crímenes tendría derecho a una atención a su salud. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, respecto a su pregunta, tenemos que analizar recién, el texto lo he podido conocer hoy en la madrugada y en el Ecuador tendrá que analizar qué hará desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la diplomacia internacional ante una decisión de esta naturaleza del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Canciller, para despedirlo, sabemos que tiene múltiples funciones en los próximos minutos, así que solamente una pregunta más para despedirlo con respecto a declaraciones que ha hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Además de las preguntas que usted también se ha planteado, ¿quién va a resarcir el daño que se le hizo a Julian Assange? El presidente se pregunta, ¿ustedes saben cuánto cuesta mantener la seguridad de la embajada para proteger la vida, la seguridad de Julian Assange? Y esto al respecto va ahí la inquietud. Hemos tenido intentos de espionaje y muchas otras cosas. ¿Quiere decir esto, canciller, que desde el momento en que tienen ustedes allí en su poder, digamos, la protección de Julian Assange, ha aumentado el espionaje hacia Ecuador? ¿Y hacia la embajada, hacia el sistema diplomático? Yo lo denuncié hace aproximadamente 2 años, me parece, o al primer año de que Julián estaba en nuestra embajada, de que encontramos algunos micrófonos ocultos en la embajada que habían sido colocados y denunciamos esto. Le pedimos ayuda al Reino Unido, pero imagínese usted el apoyo que íbamos a tener de ellos. Muy difícil conseguirlo. Finalmente no tuvimos ninguna respuesta ante esa situación. Y lo que el presidente Correa ha señalado, primero eso, el hecho de que se haya producido espionaje dentro de nuestra propia embajada. Y en segundo lugar, cuando él habla de resarcimiento, fundamentalmente está pensando en Julian Assange. Es cómo se va a resarcir ante una situación que ahora ya es oficial, una detención arbitraria en 3 momentos durante 5 años. Estamos hablando de eso. El presidente no está hablando necesariamente de resarcimiento al gobierno del Ecuador, no hemos pensado en eso, pero sí especialmente para una persona que ha sido privada arbitrariamente de su libertad en la acción conjunta de 2 estados. Y aquí se habla de acciones y omisiones de los 2 estados. En el caso de la justicia sueca, evidentemente, la omisión de haber seguido el debido proceso y de ponerlo en total indefensión. Por eso es que Julian Assange recurre a las Naciones Unidas, no tiene otra alternativa, porque su confinamiento iba a ser indefinido por las reacciones de los gobiernos de Suecia y del Reino Unido, un confinamiento indefinido sin que se haya iniciado ni siquiera la primera parte de lo que podría ser un juicio, o sea, tomarle declaraciones a la persona que ha sido denunciada. 5 años en confinamiento. Esta declaración es tremendamente importante y debe ser observada, debe ser tenida en cuenta por los ciudadanos ingleses, británicos, por los ciudadanos suecos y por los ciudadanos del mundo. No podemos continuar aceptando que se tenga posiciones, que se tenga actitudes, conductas arbitrarias, políticas arbitrarias, y que en este caso demuestran hasta la saciedad la razón que el gobierno del Ecuador ha tenido para ofrecerle el asilo diplomático a Julian Assange. Es una evidente persecución política, si no, no se podría entender que se haya actuado con tanta arbitrariedad y violación a los instrumentos internacionales en el caso de Julian Assange. Ya es tiempo, insisto, ya es tiempo de que ambos gobiernos, el de Suecia y el del Reino Unido, dejen en libertad a Julian Assange, no continúen con esta detención arbitraria y además hagan la resarcción de él respecto a esta situación que está viviendo. Que no se quede en la impunidad este
proceso que ha seguido Julián Assange y que el mundo entero lo ha podido conocer. Canciller, lo que pasa es que resulta frustrante ver tantas cosas que han sucedido, por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, cuántas resoluciones para que se aclare el bloqueo al interior de la Asamblea General, solamente para citar un ejemplo, y no se ha logrado nada. Así que realmente resulta bastante frustrante que pasen estas cosas, pero en últimas los de Estados pues no toman ninguna decisión por el bien, en este caso, de Julián Assange, de su vida y de su protección, además de su vida profesional. Esa es la situación del mundo, lamentablemente. Hay países que recurren a los organismos internacionales cuando les interesa, obedecen y respetan los organismos internacionales cuando les interesa, y cuando no les interesa simplemente los desprecian. Este es el caso concreto. Las Naciones Unidas dice esto, no nos importa. Nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. Esta es la realidad en la política internacional. Ojalá algún día los pueblos se movilicen para cambiarla y para que hagamos que los derechos humanos, que los instrumentos internacionales sean respetados. Ahora quieren seguir siendo irrespetados, pero algún día el mundo cambiará y ojalá sea pronto. Hay que sea muy pronto. Gracias, canciller, por estas primeras declaraciones. Ahora para Telesur, un placer y muy buenos días. Gracias, buenos días a usted.